Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular la renta o pago de una anualidad anticipada a partir del capital y a partir del monto. Comienzo el análisis con la siguiente situación. Suponemos que una persona compra un celular a crédito en una tienda departamental y con el objeto de saldar la deuda, hace pagos parciales de la misma magnitud al inicio de cada periodo. Por ejemplo, la línea de tiempo de arriba, vemos que el primer pago A lo realiza al inicio de la operación financiera, es decir, en el periodo 0. El siguiente pago A lo realiza al inicio del periodo 1. El siguiente pago A lo realiza al inicio del periodo 2 y así sucesivamente hasta que el último pago A lo realiza en el penúltimo periodo, N-1, y en el último periodo, N, ya no realiza pago. De hecho, este es el concepto de anualidad anticipada. Para calcular la renta o pago A, se requiere saber C, que es el capital o valor presente, que en este caso es el precio de contado del celular. Se requiere saber I latina minúscula, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la que cobra la tienda departamental. Y se requiere saber N, que es el número total de pagos o el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo. Un comerciante vende refrigeradores en 7,000 unidades monetarias al contado. Promueve la venta a plazos en 18 meses sin enganche, con una tasa de 20% capitalizable mensualmente. La pregunta es, ¿cuál es el valor de cada pago mensual si el pago se hace en forma anticipada? Vamos a plantear el problema. Las 7,000 unidades monetarias es la magnitud del capital o valor presente, que es el precio de contado del refrigerador. El otro dato que da el problema es la tasa anual de interés R, que es del 20%. Y como la capitalización es mensual, M minúscula, por lo tanto, que es la frecuencia de capitalización es 12, porque hay 12 meses en un año. Se puede calcular la tasa mensual de interés I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, dividiendo la tasa anual R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Se procede a hacer el cálculo correspondiente. Se divide la tasa anual del 20% entre los 12 meses que tiene un año y nos da una tasa mensual I del 1.67%. Otro dato que da el problema es el plazo o el tiempo T, que es lo que dura la operación financiera. 18 meses, que es equivalente a año y medio, 1.5 años. A partir de ahí se puede calcular N, que es el número total de pagos o el número total de periodos de capitalización, multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización, por T. Es decir, multiplicamos 12 por 1.5 y eso nos da un total de 18 pagos mensuales. Tengo todos los elementos para calcular la renta o pago a partir del capital con la fórmula que aparece arriba y a la izquierda. Noten que en el numerador el primer componente es C, capital, que asciende a 7,000 unidades monetarias y eso se multiplica por I, que es la tasa mensual de interés del 1.67%, y eso se divide entre 1 menos 1 más I elevado a la menos N por 1 más I. Como hay más de una operación en el denominador, abro con un paréntesis, luego pongo otro paréntesis, que es el del corchete, 1 menos, paréntesis, 1 más I, que es la tasa mensual de interés, y eso se eleva con un gorrito que aparece en su teclado a la menos N, que en este caso es a la menos 18. Se cierra paréntesis, que es el del corchete, por, abro paréntesis, 1 más I.
que es la tasa mensual de interés, cierro paréntesis y luego cierro el paréntesis del denominador, doy enter y obtengo la magnitud de cada pago mensual A, que es de 445.91 unidades monetarias. Es una forma de obtenerlo. Otra es con la función pago de Excel. Doy doble clic y lo primero que pide es la tasa, que es del 1.67% mensual, coma, NPR o número de periodos, N, en este caso son 18, coma, valor actual negativo, así lo pide el Excel, menos 7.000 unidades monetarias, coma, valor futuro no hay, 0, coma, y en tipo aparecen dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo. Dado que es anualidad anticipada, doy 1, comienzo del periodo, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el mismo resultado. En la línea de tiempo de abajo pueden observar que el primer pago de 445.91 unidades monetarias ocurre al inicio de la operación financiera, es decir, en el periodo 0. El siguiente pago de la misma magnitud ocurre al inicio del mes 1. El siguiente pago de la misma magnitud ocurre al inicio del mes 2 y así sucesivamente, hasta que el último pago de la misma magnitud, es decir, de 445.91 unidades monetarias, ocurre en el penúltimo mes, que es en el 17 y en el 18. Ya no hay pagos. Ahora, para calcular el importe de los pagos, noten que hay 18 pagos mensuales de 445.91 unidades monetarias cada uno, para un total de 8.026.39 unidades monetarias. Cantidad superior al precio de contado del refrigerador. De hecho, la diferencia entre el importe de los pagos y el precio de contado del refrigerador es la magnitud de los intereses que paga la persona que compra el refrigerador y que ascienden a 1.026.39 unidades monetarias. Noten que cada pago ya incluye los intereses. Veamos otro caso. Aquí suponemos que una persona pretende reunir una cierta cantidad monetaria dentro de un año, por ejemplo, y para lograr este objetivo abre una cuenta bancaria que le va a generar intereses. Entonces hace depósitos al inicio de cada periodo. Por ejemplo, en la línea de tiempo de arriba pueden observar cómo el primer depósito A lo realiza al inicio de la operación financiera, es decir, en el periodo 0. El siguiente depósito A lo realiza al inicio del periodo 1. El siguiente depósito lo realiza al inicio del periodo 2 y así sucesivamente hasta que el último depósito A de la misma magnitud lo realiza en el penúltimo periodo N-1 y noten que en el último periodo N ya no hace depósitos. De hecho, este es el concepto de anualidad anticipada. Para calcular la renta o depósito A se requiere saber M mayúscula, que es el monto O, valor futuro, la cantidad de dinero que pretende reunir esta persona. Se requiere saber I latina minúscula, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la que paga el banco. Y se requiere saber N, que es el número total de depósitos o el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo. Rodrigo desea reunir 300.000 unidades monetarias en 5 años para dedicarse a viajar por un tiempo. Si puede depositar cierta cantidad al principio de cada trimestre, que le reditúa 10% capitalizable trimestralmente, y suponiendo que en todo ese tiempo no cambia la tasa de interés, la pregunta es,
¿Cuánto deberá depositar Rodrigo cada trimestre con objeto de reunir la cantidad deseada? Vamos a plantear el problema. Las 300.000 unidades monetarias es la magnitud del monto o valor futuro, que en este caso es la cantidad de dinero que pretende reunir Rodrigo al finalizar la operación financiera. Otro dato que da el problema es la tasa anual de interés, que es del 10% y que se designa con la letra R. Y como la capitalización es trimestral, entonces M minúscula frecuencia de capitalización es 4 porque hay 4 trimestres en un año. Ahora, para calcular la tasa de interés trimestral I, divido la tasa anual R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Es decir, divido la tasa anual del 10% entre los 4 trimestres que tiene un año para una tasa trimestral del 2.5%. Otro dato que da el problema es T, que es lo que dura la operación financiera, que en este caso son 5 años. Y entonces ya puedo calcular N multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización por T. Es decir, multiplico 4 por 5 y eso me da 20 pagos o depósitos trimestrales. Puedo calcular ya la renta o depósito a partir del monto con la fórmula que tenemos arriba y a la izquierda. El primer elemento del numerador es M mayúscula, monto, 300.000 unidades monetarias por I, que es la tasa trimestral de interés, entre 1 más I a la N menos 1 por 1 más I. Como hay más de una operación en el denominador, abro con un paréntesis. Luego pongo el otro paréntesis, que es el equivalente al corchete, luego el paréntesis propio de la fórmula, 1 más I, que en este caso es la tasa trimestral de interés. Y eso se eleva con un gorrito que tienen en su teclado a la N. En este caso es 20. Menos 1, cierro paréntesis, por, abro paréntesis. 1 más I, que es la tasa trimestral de interés, cierro paréntesis. Y luego pongo otro paréntesis, que es el que había puesto al inicio, y con ese cierro el denominador. Y tengo la magnitud de cada depósito trimestral, que es de 11.457.70 unidades monetarias. O también lo puedo obtener con la función pago de Excel. Lo primero que pide es la tasa, que es del 2.5% trimestral, coma, NPR, número de periodos N, 20, coma, valor actual no hay, 0, coma, en valor futuro negativo, así lo pide el Excel, menos 300.000 unidades monetarias, coma, en tipo. Hay dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo, como es anualidad anticipada, doy 1, comienzo el periodo, cierro paréntesis, doy Enter, y obtengo el mismo resultado. Noten que en la línea de tiempo de abajo, el primer depósito de 11.457.7 unidades monetarias se realiza al inicio de la operación financiera, es decir, en el periodo 0. El siguiente depósito de la misma magnitud se realiza al inicio del trimestre 1, el siguiente depósito de la misma magnitud al inicio del trimestre 2 y así sucesivamente hasta que el último depósito de la misma magnitud de 11.457.7 unidades monetarias lo realiza al inicio del penúltimo trimestre, que es el 19. Noten que en el último trimestre ya no hace ningún depósito. Ahora, para calcular el importe de los depósitos, noten que hace 20 depósitos trimestrales de 11.457.70 unidades monetarias cada uno, para un total de 229.153.92 unidades monetarias, magnitud inferior a las 300.000 unidades monetarias, que es el monto O, valor futuro. La diferencia entre ambos conceptos, es decir, entre el monto y el importe de los depósitos, son los intereses que se designan con la letra I latina mayúscula y que ascienden a 70.846.08 unidades monetarias. Estos los obtiene Rodrigo de la institución financiera.
Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.